Que el Señor los llama a estar en la brecha. Now, are there people here who have sensed the Lord calling ¿Alguien aquí ha them? sentido eso? Que el Señor ha llamado a eso. Can you put up your hand? Those who Levanta las have manos sensed. los que sienten ese llamado. There are a number of people here. Mira tantas las personas. You are already prophetic intercessors. Y ya son intercesores proféticos. Amen. You are already prophetic intercessors. Son intercesores proféticos todos ustedes. You know, I was in a country called Botswana in Africa. Yo estuve en un país que se llama Botswana, en África. We had an intercession training course for 6 days. Tuvimos un curso de entrenamiento de intercesión durante 6 días. So when I was speaking to them about prophetic Cuando intercession, les hablaba de la intercesión profética, during the break, a lady came to me. durante el receso vino una señora a mí She is from Namibia. de Namibia. And she said, once it happened to me 2 years ago. Hace 2 años me ocurrió, I was very tired, I went to sleep. estaba muy cansada, fui a dormirme. She said, at 2 o'clock, A las 2 de la mañana, I heard a loud noise and woke from the sleep. oigo un ruido fuerte y me desperté. She did not understand what it was. No entendió lo que era. She said, I got up, I went to the window to see if there are some thieves outside. Me levanté a ver en la ventana si había ladrones afuera. She could not find anyone. No encontré a nadie. She said, I was so tired, I went back to sleep. Estaba tan cansada, volví a dormirme. After an hour, Después de una hora, the telephone rang. llamó el teléfono. So when she attended to the phone, Cuando contestó el teléfono, the caller said, la llamada dijo: your son has met with an accident. tu hijo se ha caído en accidente. So she was getting ready to leave. Se preparó para salir. The phone rang again. Llamó el teléfono de nuevo. So the caller said, your son died. El que llamó dijo que su hijo está muerto. She said, today when I listened to you, I understand that the Lord was speaking through me through that loud noise of the accident. Hoy al escucharte entendí que el Señor me hablaba por el gran ruido que era el accidente. I could not recognize God's voice. Yo no podía reconocer la voz de Dios. Had I prayed for my son would not have died. Si hubiera orado por mi hijo no habría muerto. Amen. ¿Eh? Last year I was in Costa Rica. El año pasado estuve en Costa Rica. Again, a lady came to me and said, Una vez una señora vino donde mí y me dijo: brother, a year ago I had this experience. hace un año, hermano, que tuve esta experiencia. I woke up from the sleep with a dream. Me levanté del sueño con un sueño. In the dream, I was seeing the whole house shaking. En el sueño yo vi temblar la casa entera. I thought it was going to be an earthquake. Yo creo que ese era un terremoto. I woke up from the sleep. Me desperté, I ran to my mother. corrí a mi mamá, I called her. la llamé. Both of us ran out of the house. Las dos salimos de la casa, We were waiting outside for the earthquake to happen. esperando afuera que hubiera el terremoto. But nothing happened. Nada pasó. We came back and slept. Volvimos y dormimos. After a week, Después de una semana, there was an earthquake in Mexico. hubo un terremoto en México. Now I understand that the Lord was speaking to me. Ahora el Señor, entiendo que el Señor me hablaba. The Lord speaks to us time to time. El Señor nos habla de cada vez. But most of us are not able to recognize God's voice. Pero muchos no pueden reconocer la voz de Dios. So today the Lord is telling us that I am looking for intercessors. Hoy el Señor nos está diciendo: estoy buscando a intercesores. When there is a hurricane, Cuando hay un huracán,
when there is an earthquake, cuando hay un terremoto, when there is a flood, cuando hay un diluvio, when there is an accident, cuando hay un accidente, when there is a war, cuando hay una guerra, the Lord is looking for intercessors. el Señor busca a intercesores. Last November, when I was in Botswana, Cuando yo estuve en Botswana, on the last day of the training course, en el último día del curso de entrenamiento, I was very tired. estaba muy cansado. So I thought, today the training is over, I will have a good sleep. Entonces yo pensaba, ya se va a terminar el curso y me voy a dormir. But at around 3 o'clock in the morning, A las 3 de la mañana I had a dream. tuve un sueño. So in the dream, I am hearing this. Y en el sueño oía esto. This is in the dream. En el sueño. I am going in the morning to the refectory for breakfast. Yo estoy yendo al comedor para desayunar. And I am hearing some people say, Y oigo a la gente decir, last night there was a terrible accident. anoche hubo un accidente terrible. Many people died. Muchos murieron. I was in deep sleep. Estaba en un sueño muy profundo. I did not wake up. No me desperté. But after some time, Pero después de un tiempito, I felt someone shaking me. yo sentí que alguien me movía. And I got up from the sleep. Y me desperté del sueño. I sat on my bed. Y me senté en la cama. I took my rosary. Y tomé el rosario. I lifted both my hands. Levanté todas las dos manos. And I was reciting the rosary. Y rezaba el rosario. Asking the Lord to pray, praying to the Lord about the accident. Pidiendo al Señor por el accidente. So when I was praying, I was asking the Lord, Y cuando yo rezaba, le pedía al Señor, Lord, I do not know anything about the accident. Señor, yo no sé nada de este accidente. Reveal something to me. Revélame algo. But the Lord did not say anything. No dijo nada. And I just prayed the full rosary. Y yo recé el rosario completo. I prayed in tongues for some time. Lloré un rato en lenguas. Then I went to sleep. Entonces me volví a dormir. So as I got the sleep, Y al entrar en el sueño, the Lord showed me the remaining part of the el dream. Señor me enseñó lo que quedaba del sueño. I am seeing a driver driving the bus. Yo veo un conductor de un autobús. So I realized this was a best accident the Lord wanted me to pray. Entonces me di cuenta que era un accidente, el Señor quería que yo orara. I prayed in tongues for some time Oré en lenguas por un rato and slept. y me dormí. In the morning, I came to the breakfast table. Por la mañana yo fui al comedor para desayunar. So I shared this with the leaders of the renewal in Botswana. Compartí esto con los líderes de renovación en Botswana. Previous day, by lunch, we had finished our training course. El día antes se había terminado el curso de entrenamiento. Many of the participants from other countries left by bus. Y muchos de los participantes de otros países se fueron por autobús. So some of them had to travel like 2 days to reach their country. Algunos tenían que viajar 2 días para llegar a su país. So when I shared this, the local leaders said, yeah, many of our participants are traveling back by bus. Cuando yo compartí esto, dijo que muchos de los participantes están volviendo a casa por autobús. So after that we had the mass. Después de la misa, And the priest made us pray and pray in tongues for a long time. y durante la misa el sacerdote hizo que oráramos en lenguas por mucho rato. After that was my flight, I returned. Y después tuve mi vuelo y regresé a mi casa. So when I was coming, I told the leader, the chairperson of the renewal in Botswana, Entonces al salir yo le dije al líder de la renovación en Botswana, please let me know if everyone reached back home safe. favor de dejarme saber si todos llegaron bien a su casa. She sent me a message. Me envió un mensaje. Everyone has reached home safe. Todos han llegado bien a casa. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. But sometimes we prophets like to see the messages fulfilled. A veces nosotros que somos proféticos nos gusta ver que está cumplido el mensaje.
You know, Jonah was very angry with God Jonah estaba bien enojado con Dios because he prophesied that Nineveh would be destroyed. porque profetizó que Nínive se destruyera. The people repented and nothing happened. Pero nada pasó porque la gente se arrepintió. So Jonah felt let down by the Lord. Entonces Jonah se sintió decepcionado por el Señor. But the prophecies are for us to pray. Pero las profecías son para que oremos. Amen. Amén. I just want to call Maria over here. Quiero pedir que Maria attended the intercession training course in Montreal, Canada in 2014. María fue al curso de entrenamiento en Montreal, Canadá en 2014. And she shared with me two things yesterday. Compartió conmigo dos cosas ayer. How during the prophetic intercession training course workshops, Como durante los talleres de intercesión profética, the Lord spoke to them. el Señor les habló. The Lord asked them to stand in the breach. El Señor les pidió que estuvieran en la brecha. And how something miraculous happened. Y algo milagroso ocurrió. Everyone who attends the intercession training course and goes through these workshops have testimonies. Todos los que pasan por los cursos y los talleres tienen estos testimonios. How many of you attended the Montreal? ¿Cuántos aquí fueron a Montreal? Yeah, there are two. Oh, you are there. She's there. She was there. Yeah, only 2-3 people. So now you share your testimony. Ahora te toca a ti compartir. Sí, buenos días. Brevemente, en 2015, cuando tuvimos el primer curso de ICRES en Trois-Rivières, Quebec, tuvimos varios talleres de práctica. Uno de los talleres de práctica, imagino que el equipo discernió que el Señor les pedía que oremos por las familias. Y a todos los grupos oramos por las familias, escuchando diferentes intenciones que el Señor nos ponía en el corazón. Y todos, éramos 600 por lo menos, oramos por la familia. 10 días después, entre los grupos había diferentes aspectos que se habían presentado por la familia. Uno de los grupos oró por los estados, por la protección de la familia. Unos 10 días después veo en las noticias que había habido en esos días una reunión en las Naciones Unidas para cambiar la definición de familia. Y contra todo pronóstico no pudieron cambiarla. El segundo testimonio chiquito fue, él en un momento Cyril dijo: los intercesores son los que ponen las noticias del diario el día siguiente. Y yo me reí, honestamente, ante el Señor lo reconozco, yo me reí. Dije, bueno, sí, pero eso es para lo grande como él, no para los pinichos como nosotros. Práctica. La última práctica fue un viernes, nos dividimos de vuelta en los grupos y a cada grupo se nos asignó una intención por un país. Fue al azar. El grupo mío éramos 12, todos hispanos, creo que la mayoría era de la región 8 y 2 canadienses, y el país que nos pidieron por orar era Vietnam. La intención por la que nos pedían los vietnamitas orar era porque estaban al borde de una guerra con China. Nosotros presentamos esa oración, presentamos siguiendo el protocolo, lo que nos enseñó Cyril y nos va a enseñar este fin de semana también. Tiene 2 tiempos de escucha. Presentamos siguiendo el protocolo y en el primer tiempo de escucha los hermanos empezamos a tener diferentes imágenes y recibimos que la intención del Señor no era para la guerra con China, que lo que nos pedía era que pidamos porque ese país descubra a Cristo, porque ellos no conocían a Cristo y que estaban como atados por una situación de poder espiritual más que la guerra con China. Hicimos la
la oración, hicimos el ofrecimiento, volvimos al segundo tiempo de escucha y vimos una iglesia en el medio de un país tropical y todos eran aparentemente orientales con el sombrerito, todos vestidos de blanco entrando a la iglesia. Eso pasó, fue la práctica. Volví a mi casa el domingo. El martes siguiente encuentro una noticia en el diario, en un diario en la Argentina. Y decía así, Vietnam. ¿Vietnam? Ok, voy a ver Vietnam. ¿Qué pasó? Una noticia chiquitita. Había sido que en Vietnam se estaba construyendo la estatua de Buda más grande del mundo, con donaciones de gente budista y de gente de la nueva era. Millones y millones de dólares. El domingo a la mañana, la estatua de Buda apareció caída y nadie sabía qué había pasado. Y salió en la noticia en todo el mundo. Yo dije, ¿será que para la gloria de Dios efectivamente la Intercesión puso la noticia al día siguiente? So from Maria's testimony that you know that the Lord asked this group to stand in the breach. Del testimonio de ella, ustedes saben que el Señor pidió a este grupo que se mantuviera en la brecha. Between families and God. Entre familias y Dios. Between Vietnam and God. Entre Vietnam y Dios. So this small group of people, out of 40 groups were there. Había 40 grupos y entre todos esos, este grupito, and this group, through their intercession, were able to really stand in the breach powerfully for two intentions. Y este grupo, por la intercesión, fue escogido para pedir por dos intenciones muy particulares. And most of the groups were able to witness powerful miracles. Y muchos de los grupos pueden dar testimonio de estos milagros poderosos. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. So if you want to experience miracles, then start doing prophetic intercession. Si quieren experimentar milagros, empiezan a hacer intercesión profética. Now, do you recite the Divine Mercy Chaplet? Es que ustedes hacen la coronilla de la Divina Misericordia. You know how this started? ¿Sabe cómo empezó? Yeah, somebody is saying Faustina. Yeah, that's right, you are right. But I want you to tell me how this started. Está correcto en decir Faustina, pero ¿cómo es que empezó? Con las visiones de Faustina. Yeah, some of you seem to be knowing that. You know, on 13th of September 1935. En el 13 de septiembre de 1935, Sister Faustina was praying in her cell. Sor Faustina oraba en su célula. And the Lord gave a vision to Sister El Faustina. Señor le dio una visión a Sor Faustina. Sister Faustina is seeing an angel of wrath with a sword in his hand and fire coming from his wings progressing towards a nation. Ella vio un ángel de ira con una espada en las manos y fuego saliendo de sus alas hacia una nación. So by seeing the angel, Sister Faustina understood that this is an angel that is going to destroy one country. Por ver al ángel entendió que fue un ángel que iba a destrozar un país. Now Sister says, I do not want to disclose this one person A ver si hubiera alguien who could stand in the breach. que se mantuviera en la brecha And the Lord could find Sister Faustina. y encontró a Sor Faustina. But the word of the Lord says, Pero la palabra del Señor dice, I found no one. no encontré a nadie. So next time when the Lord is looking down, the Lord is going to find 400 people. La próxima vez que el Señor está mirando al cielo, va a encontrar 400 personas. Are you ready? ¿Están listos?
Now, through this teaching on prophetic intercession, I would request all of you to be prepared to listen to the promptings of the Lord. A través de esta enseñanza de la intercesión profética, les estoy pidiendo a todos que estén listos a escuchar las impulsiones de Dios. Very often we do not hear what God is speaking to us A menudo no oímos lo que Dios nos dice, because we are busy with what the world is offering us. porque estamos preocupados con lo que el mundo nos ofrece. Our ears are busy, Nuestros oídos ocupados, our eyes are busy, nuestros ojos ocupados, our minds are busy. nuestra mente ocupada. But we should learn to focus more on the Lord so that He could speak to us. Debemos aprender a enfocarnos más en el Señor para que nos hable. At other times, the Lord speaks to us, but we are not able to recognize His voice. Hay otras veces el Señor nos habla y no podemos reconocer su voz. So let us be people who are willing to listen to the Lord. Seamos un pueblo listo a escucharle al Señor. Now, I just want to ask you, what is intercession? Entonces, ¿qué es intercesión? Normally people say intercession is praying for others. Dicen a veces, la intercesión es orar por otros. You are right. Tienes razón. Intercession is praying for others. Intercesión es orar por otros. But there is a difference between intercession and petition. Pero hay una diferencia entre intercesión y petición. Normally what we do in a prayer meeting, Normalmente lo que uno hace en una reunión de oración, I am speaking about the normal prayer meeting, estoy hablando de un grupo de oración normal, it is more intercession, it's more petition than intercession. es más petición que intercesión. Suppose as I pass by a poor man, I pray for him. Vamos a decir que yo paso aquí y oro por ti. That is a prayer of petition. Es una oración de petición. I find a person who is sick, pray for him. Encuentro una persona que está enferma, me dice ora por mí. That is petition. Es una petición. But in intercession, En la intercesión, it is something that we continue to do es una cosa que uno continúa a hacer until we achieve that goal. hasta que logremos la meta. St. Paul speaks about pray without ceasing. San Pablo habla de orar sin cesar. So the Lord, when He was teaching the disciples how to pray, Cuando el Señor le enseñaba a los discípulos cómo orar, in Luke chapter 11, en Lucas 11, when the disciples came and asked Jesus, Lord, teach us to pray, cuando vinieron los apóstoles para pedirle que les enseñara a orar, what did the Lord teach? ¿qué enseñó? The Our Father. El Padre Nuestro. But the Lord did not stop by teaching the Our Father. Pero no paró ahí. You find that after teaching the Our Father, Jesus continues. Después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús continúa. Jesus speaks about that man who had a guest late in the night. Habla del hombre que tenía un invitado muy tarde de noche He had no bread to give. y que no le quería dar. He goes to his neighbor. Y va, no tuvo pan, fue a donde su vecino He knocks at the door. y le toca a la puerta. And what does the neighbor say? ¿Y qué dice el vecino? I'm sorry, Lo siento, my children have gone to sleep. mis hijos están dormidos, It is too late. es muy tarde, I cannot get up and give you bread. no puedo levantarme para darte pan. But what did this man do? ¿Qué hizo el hombre? He continued Seguía tocando, to knock. seguía. And Jesus says, Jesús dice, when you pray, cuando uno ora, pray like this. ora así.
Do not get frustrated. No se frustre. Do not be No disappointed. se decepcione. You pray until something happens. Ore hasta algo pase. That is intercession. Esa es la intercesión. What you pray just once is a petition. Cuando uno ora una sola vez, es una petición. In intercession, you continue to pray. En la intercesión uno sigue orando. Sometimes you need to pray for a month. A veces por un mes. Sometimes you need to pray for a A year. veces hay que orar por un año. Sometimes you need to pray for many years. A veces por muchos años. The church prayed for the conversion of Russia. La iglesia oraba por la conversión de Rusia. How many years? ¿Cuántos años? You're right. For long 70 and more years, the church prayed for the conversion of Russia. Más de 70 años la iglesia oraba por la conversión de Rusia. I was very nervous standing by the side of Monsignor. Estaba al lado mío. I was thinking, poor man, the Monsignor is translating for me. El pobre monseñor me está traduciendo. I said, I am the poor man, and the Monsignor is standing and translating. Yo soy el pobre y el pobre monseñor está traduciendo. But it's a privilege for me. Es un privilegio para mí. Because the spiritual director is doing the translation. Porque el director espiritual está traduciendo. Un privilegio para mí también. It's a privilege for me. Thank you. So, in intercession, we continue to pray. En la intercesión uno continúa a orar. Now, some people think that intercession is healing ministry. Algunos creen que la intercesión es el ministerio de sanación. Some people think intercession is counseling ministry. Y algunos creen que la intercesión es el ministerio de consejo. Some people think intercession is deliverance ministry. Deliverance. O algunos creen que es el ministerio de la deliberación. Now, intercession is much more than this. Es mucho más que esto. In the healing ministry, you pray for the healing of one person. En el ministerio de la sanación uno ora por la sanación de uno solo. But in intercession ministry, you pray for the whole world. Pero en la intercesión uno ora por el mundo entero. So when you intercede for healing, that is also intercession. Cuando uno intercede por la sanación, sí también es la intercesión. But that is very, very limited. Pero muy limitada. It's a very limited vision, understanding of intercession. Es una comprensión de la intercesión muy limitada. But in intercession, we are praying for much, much bigger things. Pero en la intercesión uno ora por cosas mucho más grandes. Maria just shared with us that they were interceding for Vietnam. María decía que oraba por todo Vietnam. They were interceding for families. Oraba por las familias. So intercession is a much wider scope than just healing. Tiene un ojo mucho más ancho que solamente la oración. So let us have a clear understanding of what intercession is. Tengamos una comprensión muy clara de lo que es. So we will come to know more about this later. Vamos a volver a este punto más tarde. Now, I just want to give you an example of Abraham. Les quiero dar el ejemplo de Abraham. Normally, people ask me this question. La gente me pregunta esta pregunta. They say, from where this prophetic intercession has come up? ¿De dónde sale esto de intercesión profética? We have not heard about this No before. hemos oído de esto antes. So I tell them, take the first book of the Bible. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Which is the first book of the Bible? ¿Qué es el primer libro? Genesis. So go to Genesis chapter 18. Génesis capítulo 18, Verse 17. versículo 17. Now Sodom and Gomorrah was to be destroyed. Se iba a destrozar Sodoma.
And the Lord is thinking to himself, Y el Señor se está pensando. Genesis 18:17. 18:17. Shall I hide from Abraham what I am about to do? Por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago. So Lord is thinking, shall I hide from Abraham, the leader, the intercessor, what I am about to do? Yo voy a ocultar de Abraham, el intercesor, lo que voy a hacer. Now, did the Lord hide from Abraham? ¿Es que el Señor lo ocultó de Abraham? No. No, he did not hide. He revealed his mind to Abraham, the prophet, the intercessor. Reveló su mente a Abraham, el profeta, el intercesor. And what did Abraham do? ¿Y qué hizo Abraham? Did he go and prophesy to the people of Sodom and Gomorrah? ¿Es que él fue a Sodoma a profetizarles? No. No, he started interceding. Empezó a interceder. So we have the example of prophetic intercession in the very first book of the Bible. Tenemos en el primer libro de la Biblia, tenemos un evento de intercesión. The very first prophet in the book, in the Bible, is interceding. El primer profeta de la Biblia intercede. So that is why we find that the Lord is always looking for people to stand in the breach. Aquí encontramos que el Señor siempre está buscando a los que se mantengan en la brecha. Are you willing to say yes to the Lord? Y debemos decir que sí al Señor. Amen. Amen. We also find Moses doing this. We find Moses. Encontramos también a Moisés que haga lo mismo. The psalmist says that had Moses not stood in the breach, the people of Israel would have been destroyed. El salmista dice, si Moisés no hubiera quedado en la brecha, el pueblo de Israel se iba a destrozar. Psalm 106:23. Salmo 106, versículo 33. Every time when the people of Israel sinned, Moses stood in the breach. Cada vez que el pueblo de Israel pecaba, Moisés se mantenía en la brecha. So all of us are called to be people to stand in the breach. Somos todos llamados a ser los que nos mantenemos en la brecha. I just want to give you the example of Saint John Mary Vianney. Les quiero dar el ejemplo de San Juan María Vianney. How Saint John Mary Vianney stood between the people of earth and God, interceding for them. Como San Juan María Vianney se quedó en la brecha entre el pueblo del pueblo Ars y Dios. You know, Vianney was very poor in his studies. Era un cura muy pobre en sus estudios. He did not know Latin. No conocía latín. They did not want to ordain this man. No querían ordenarlo. He was not intelligent. No era muy elite. Finally, somebody said, at least he prays. Pero dice, por lo menos ora. So he was ordained a priest. Lo ordenaron sacerdote. But he was a good for nothing priest. Pero no servía para nada. And the bishop had a problem. Y el obispo tuvo un problema. Where to post this man? ¿A dónde voy a enseñar a este hombre? He cannot do anything. No puede hacer nada. He was kept in the bishop's house. Y se mantenía en la casa del obispo. So after a year, Después de un año, they thought, better get rid of this man from here. vamos a quitarlo de la casa. So they posted him to a parish that was completely closed. Le asignaron la parroquia completamente cerrada. The people had all left and started drinking and dancing and making merry. El pueblo había abandonado la iglesia y pasaba el tiempo bebiendo, danzando, festejando. They were so good that they opened a bar in the church compound. Aún pusieron una cantina
en el terreno de la iglesia. And John Mary Vianney comes by bullock cart to this place, remote place called Ars. Y Juan Vianney llega a este sitio alejado que se llama Ars. This place was very convenient for John Mary Vianney. Era conveniente para él, Because the first Sunday when he was celebrating the Mass, there were no people. porque en el primer domingo que celebró la misa no había ninguna persona. And John Mary Vianney did not know how to preach homily. Y él no sabía cómo orar formalmente, predicar formalmente, But slowly people started coming. pero la gente empezaba a venir. So he had a problem. Entonces tenía un problema, How to preach the homily. cómo predicar a la gente. They say the first time he preached the homily, La primera vez que predicó una homilía, he told the people, le dijo a la gente: my dear people, mi pueblo amado, God loves you. Dios te ama. He did not know anything more. No sabía nada más. So he repeated, Entonces lo volvió a decir: my dear people, God loves you. mi pueblo amado, Dios te ama. He could not proceed further. Y no podía hacer nada más. He said again, Lo dijo una vez más: my dear people, God loves you. pueblo amado, Dios te ama. And they say people started Y crying. dice que la gente empezó a llorar. Tears were coming down from their eyes. Lágrimas caían de sus ojos. Because Porque this holy man was standing in the breach. Porque este hombre santo se quedaba en la brecha. From the time he went to this small remote place, he started praying for all the people who had left the church. Desde el momento que llegó a este sitio pequeño y alejado, empezó a orar por todos los que habían abandonado la iglesia. They say that the people of the parish started coming back. Dicen que la gente de la parroquia empezaba a volver. After that, the people from the neighboring parishes started Y coming. la gente de las parroquias vecinas también empezaban a venir. After that, the people from the neighboring dioceses started La coming. gente de las diócesis vecinas empezaban a venir. After that, the people from the whole of France started coming. Después la gente de toda la Francia empezaba a venir. After that, people from other countries started La coming. gente de otros países empezaban a venir. They had to wait for 7 days sometimes to meet Father John A Mary veces Vianney. uno tenía que esperar 7 días para encontrar al Padre Vianney. When he was ordained a priest, he was not given the permission to hear confessions. Cuando se ordenó, ni le dieron el permiso de oír confesiones, Because he did not know theology. porque no conocía la teología. And that is the sacrament through which he won over many people. Y a través de aquel sacramento que él ganaba muchísimas personas, All through the power of intercession. por el poder de la intercesión, Standing in the breach for the people. mantiéndose en la brecha por el pueblo. You and I are called to do the same. Tú y yo somos llamados a hacer lo mismo. When you become the leader of a prayer group, Cuando uno llega a ser el líder de un grupo de oración, when you become the coordinator of a ministry, un coordinador de un ministerio, does our ministry grow crece nuestro ministerio. or the numbers start No declining? empieza a disminuir la gente. Finally, the ministry is over. Por fin se acaba el ministerio. Are we people who stand in the breach? Somos los que nos mantenemos en la brecha. Only if you and I are intercessors, our ministries will grow and bear fruit. Solamente si somos intercesores crecerán nuestros ministerios y darán fruto. Let us not think that we are going to be people who are able to bring people through our muscle power. No vamos a creer que vamos a atraer la gente por nuestro propio poder, Not through our lung power. no por nuestro poder de humano, Not through all our talents. no por nuestros talentos,
But it is through our intercession that we are going to influence people. Es por nuestra intercesión que tendremos influencia en el pueblo. It is through our intercession that we are going to evangelize the church and the world. Es por nuestra intercesión que evangelizaremos la iglesia y el mundo. My dear people, the Lord is today looking for intercessors. Mi gente querida, hoy día el Señor está buscando a intercesores. The Lord wants to raise an army of intercessors. Quiere levantar un ejército de intercesores. The Lord wants to raise a new generation of El intercessors. Señor quiere levantar una nueva generación de intercesores. If you are willing to say yes, please stand. Y van a decir que sí, que se pongan de pie. You know, when the Lord asked Isaiah, Cuando el Señor le pide a Isaías, whom shall I send? ¿a quién enviaré? Who will go for me? ¿A quién irá por mí? Isaiah promptly said, Isaías orgullosamente dijo, here I am, aquí estoy, send me. envíame a mí. The Lord is looking down from El heaven, Señor está mirando desde el cielo, looking for intercessors. buscando a intercesores. He wants to hear from each one of us today. Quiere oír de cada uno de nosotros hoy. Are you willing to say yes to me? ¿Están listos para decir que sí a Él? Are you willing to be an intercessor? ¿Pueden ser intercesor por Él? Later, I would request the music ministry, if you have a good response, then you can take a hymn. Más tarde voy a pedir al ministerio que si tienen una respuesta buena, que lo conduzca. Like the English, we have that I have heard you calling in the night. Here I am, En Lord. inglés tenemos Here I am, Lord. So if you have that in Spanish, you En can take it español, later. o algo parecido. Yeah. Now, right now, what we are going to do, Lo que vamos a hacer ahora, we just want to turn to the person who is next to us. que mira a la persona al lado tuya, Find a companion now. encuentra un compañero, One person next to you. una sola persona. You found a companion? Es que he encontrado un compañero. Now, if there are three people, you can join Puede together. ser tres, pero no más de tres. Dos o tres. Now, listen to me first. Escúchame primero. The first thing you are going to ask the companion, are you willing to be an intercessor? La primera cosa que vas a preguntar a tu compañero es que ¿estás de acuerdo ser un intercesor? Only. The second thing, La segunda cosa, you are going to pray over that person if that person is willing to be an si intercessor. está de acuerdo, tú vas a orar sobre esa persona. Now listen, only that. Escuche, todavía. So after you pray over, Después de haberle orado, at the end of that, al terminar, you have to make a sign of the cross on both the eyes, haga la señal de la cruz en ambos ojos, asking the Lord to open the eyes to see what He wants us to see. pidiéndose que abra los ojos para ver lo que Él quiere que veamos. You know why? ¿Sabe por qué? Because we have always been seeing the things that the world wants us to Porque see. siempre vemos las cosas del mundo. We have been seeing the things that the evil one wants us to see. Veamos la cosa que el maligno quiere que veamos. Today, the world is offering up so much of pornography that most of our eyes are addicted to that. El Señor, el mundo nos ofrece pornografía y nuestros ojos están acostumbrados. We can't see what the Lord wants us No to see. podemos ver lo que el Señor quiere que veamos. So consecrate the eyes of the brother or sister, Consagra los ojos del hermano al lado tuyo. that these
eyes may be able to see what the Lord is offering us. Que los ojos vean lo que el Señor nos ofrece. After that, make the sign of the cross on both the ears. Después una señal de la cruz en cada oído. Both the ears are going to be blessed. Ambos oídos van a ser bendecidos. That we may hear God's voice. De manera que oigamos la voz de Dios. God speaking to us. Lo que Dios habla. After that, just make a sign of the cross over here, consecrating the heart to En Jesus. el pecho, consagrando el corazón a Jesús. So right now we are going to pray over each other. Entonces, oren el uno sobre el otro. Ahora. After that, we are going to make the sign of the cross. Después la señal de la cruz. And after that, we are going to take a hymn. Y después el canto. We begin the prayer. Empieza la oración. You can pray in tongues. You can pray in tongues as you pray. Now you can make the sign of the cross. Make Hagan the la sign señal of de the la cross. cruz ahora. On both the eyes, both the ears. Los ojos, los oídos.
All those who are willing to say yes to the Lord, raise your hand. Todos los que quieren decir que sí al Señor, levanten la mano. I want you to tell the Lord through a powerful praise that we offer to Him right now. Y a través de una alabanza poderosa que le vamos a ofrecer, Use your gift of tongues as you pray. utilizando el don de lenguas, Let us tell the Lord, Lord, I am willing to stand in the digámosle al gap. Señor, yo sí estaré en la brecha. I am willing to be a prophetic Yo intercessor. seré un intercesor profético.
Amen. Amen. So turn to your neighbor and give a hug or shake hand and say, you are a prophetic intercessor. Dar un abrazo a la mano y decirle que tú eres un intercesor profético. Now, I want you to turn towards us and say, I am a prophetic intercessor. Para hacia adelante dice, yo soy un intercesor profético. Only half of the people said, Solamente de la mitad. I want all the 400 to Todos say, los 400. Yo soy un intercesor profético. Amen. 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 Un fuerte aplauso más al Señor por esta gran bendición, hermanos. Nos ha hecho un llamado nuevamente a ser profetas. No olvidemos el llamado y el compromiso que hemos hecho hace unos minutos. Vamos a dar un receso, pero quiero darles los anuncios primero. Siéntense, por favor. No olviden que aquí enfrente está la librería con los libros y las cruces de la Renovación. Como al igual ustedes pueden ver las otras mesas que están aquí en el pasillo para que ustedes pasen, visiten esas mesas y se lleven lo que están ellos vendiendo. También quiero recordar que esta Biblia se quedó ayer, nadie ha venido por ella. Esta libreta junto con la Biblia también esta mañana. Yo las voy a dejar en este momento en la mesa donde ustedes se registraron, para que si alguien está por aquí o conoce al dueño, usted se lo haga llevar. También queremos recordarle que los CDs, los sets de las charlas que se están llevando desde ayer con la misa, necesitan de ser, ustedes hacer la orden antes